Imagina Tokio en el año 2050. Las luces siguen encendidas, los trenes llegan a tiempo, las pantallas hablan, pero algo es distinto. Japón funciona con una precisión casi perfecta, y sin embargo, hay menos personas que nunca. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿Qué ocurre cuando una nación del futuro empieza a quedarse sin humanos? En 2050 Japón no colapsó, se adaptó. Antes de entender cómo, hay que ver el resultado final. Ciudades limpias, silenciosas, eficientes, donde la mayoría de los servicios no dependen de personas, sino de sistemas inteligentes que nunca duermen. Ese es el efecto. Ahora, busquemos la causa. Todo comenzó décadas atrás, cuando la población envejeció más rápido de lo esperado. No hubo suficientes nacimientos, no hubo suficiente inmigración, y de pronto el país tuvo millones de ancianos, y muy pocos jóvenes para sostenerlos. El problema no fue social, fue matemático. La solución no vino en forma de discursos, sino de máquinas, robots cuidando ancianos, y gestionando hospitales, algoritmos tomando decisiones de transporte, energía y seguridad. Para 2050, más del 40% de la fuerza laboral humana fue reemplazada, no por crisis, sino por necesidad. Pero aquí está el giro inquietante. Japón no automatizó para ser más rico, sino para sobrevivir. En muchas zonas rurales, los últimos habitantes se fueron, y las ciudades inteligentes crecieron como islas de orden en un océano de silencio. Y justo cuando el sistema parecía perfecto, surgió una nueva pregunta: si todo funciona, ¿qué papel le queda al ser humano? Lo que estás viendo no es una utopía ni una distopía, es un adelanto del mundo que viene. Y Japón fue solo el primero en llegar allí. En 2050, caminar por una ciudad japonesa es entrar en un sistema que te anticipa. Las cámaras no solo vigilan, predicen. El tráfico no reacciona, se adelanta. Los trenes salen antes de que alguien llegue al andén, porque la IA ya sabe que vas en camino. El resultado es eficiencia absoluta. La consecuencia, una sensación inquietante de ser leído todo el tiempo. Aquí aparece el primer pico incómodo. Japón resolvió su crisis laboral, eliminando la necesidad de la mayoría de los trabajos humanos. Cajeros, conductores, administrativos, operadores logísticos, no desaparecieron por una ley, simplemente dejaron de ser necesarios. Pero la verdadera transformación ocurrió en los hogares. En 2050, millones de personas mayores viven acompañadas por robots sociales que recuerdan medicamentos, detectan caídas y mantienen conversaciones diseñadas para reducir la soledad. Funcionan tan bien que el Estado los considera infraestructura emocional básica. Antes de preguntar si esto es ético, mira la consecuencia final. Hospitales con menos médicos humanos, pero con mejores resultados. Diagnósticos hechos por IA con precisión quirúrgica. Errores casi inexistentes. El sistema salvó vidas, pero también redefinió el rol del médico como supervisor de algoritmos. Y aquí viene la revelación encadenada. Japón no automatizó solo el trabajo, automatizó la confianza. Las decisiones importantes ya no se toman por intuición humana, sino por probabilidades calculadas. El sistema decide qué ruta es más segura, qué tratamiento es más eficaz, incluso qué barrios deben seguir habitados. Todo parece funcionar demasiado bien. Y cuando un sistema no falla, deja de ser cuestionado. La pregunta ya no es si Japón es eficiente, es si sigue siendo libre. Pero el mayor cambio de Japón en 2050 no está en las calles, sino en la mente colectiva. Las nuevas generaciones ya no sueñan con trabajar, sino con optimizarse. La educación dejó de formar empleados y empezó a formar humanos complementarios a la IA. Creatividad dirigida, emociones entrenadas y pensamiento crítico asistido por algoritmos. Aquí surge otra consecuencia inquietante. La desigualdad ya no se mide solo en dinero, sino en acceso a sistemas inteligentes. Quien está conectado a las mejores IA vive más, decide mejor y se equivoca menos. Quien no, queda fuera del ritmo del país. No es pobreza tradicional, es desconexión. El gobierno japonés lo sabe. Por eso, en 2050, gran parte de las decisiones políticas se prueban primero en simulaciones masivas. Millones de futuros posibles se ejecutan antes de tomar una sola medida real. El resultado es estabilidad. La causa es una cesión silenciosa de poder gobernar. Ya no es elegir, es validar lo que el sistema recomienda. Y entonces
ocurre algo inesperado. Un pequeño grupo de ciudadanos empieza a desconectarse voluntariamente, apagan asistentes, rechazan predicciones, aceptan el error humano. No buscan destruir el sistema, sino recordar cómo era decidir sin que una máquina lo supiera todo antes. No son mayoría, pero son visibles. Y por primera vez en décadas, Japón enfrenta una tensión nueva, no entre tradición y modernidad, sino entre eficiencia absoluta y significado humano. Porque cuando todo es perfecto, surge la duda más peligrosa de todas: ¿para qué sirve un futuro sin incertidumbre? En 2050, Japón no se convirtió en un país dominado por máquinas. Se convirtió en un país que tuvo que redefinir qué significa ser humano cuando casi todo puede ser optimizado. Las ciudades funcionan, la economía es estable y la tecnología sostiene lo que antes parecía insostenible. Pero bajo esa superficie perfecta, queda una pregunta que nadie ha logrado programar. Porque cuando la IA decide mejor, más rápido y con menos errores, el valor del error humano cambia. Ya no es una falla del sistema, es una elección. Elegir tardar más, elegir no optimizarlo todo, elegir sentir incertidumbre. Japón será el primer país en descubrir si el futuro consiste en delegar decisiones o en aprender cuando no hacerlo. Si el progreso es dejar que las máquinas piensen por nosotros o usarlas para pensar mejor sobre nosotros mismos. Tal vez Japón no esté construyendo el país del mañana. Tal vez esté probando algo mucho más grande en hasta donde estamos dispuestos a ceder control a cambio de seguridad, orden y eficiencia. Y cuando ese experimento termine, el resto del mundo mirará hacia Japón, no para copiar su tecnología, sino para responder la misma pregunta. ¿Tú qué elegirías en un futuro perfectamente optimizado o uno profundamente humano? Si este tema te hizo pensar, suscríbete, porque este no es el último país que va a enfrentar esta decisión.